Shalom, shalom. Bienvenido a este canal Magisterio Benjamín, Casa de Sabiduría. Bienvenido a este tiempo de presencia, de reflexión y de encuentro con el corazón del Padre. Hoy no venimos solamente a escuchar una enseñanza. Vinimos a recordar el amor más grande que la humanidad ha conocido. El amor de Yeshua manifestado en el madero. Tal vez muchos llegan cansados, heridos, con luchas internas o necesitando sentir nuevamente la paz de Dios. Pero hoy el Espíritu Santo quiere tocar corazones, sanar herida y recordarnos que todavía hay gracia, todavía hay misericordia y todavía hay vida en Cristo. Este mensaje nace desde la gratitud de que alguien que fue alcanzado por la mano de Dios, porque solo el que fue libre entiende el valor de la libertad. Solo el que estuvo roto entiende el milagro de volver a vivir. Hoy estaremos hablando sobre Te amo, Señor, gratitud y libertad a través del sacrificio de Cristo. El sacrificio que cambió nuestra historia. Como cuando Cristo llega a la muerte, huye. Y como la gratitud verdadera nace de un corazón que fue rescatado por Dios. No importa cómo llegaste hoy, lo importante es que Yeshua sigue pasando por los corazones, sigue levantando al caído y sigue restaurando vidas. Así que abre tu corazón, permite que Dios ministre tu alma y que esta palabra no solamente entre en tus oídos, sino también en tu espíritu. Shalom, shalom y bienvenido a este tiempo de amor, de restauración y de presencia divina. Vamos al libro de Dios, nos vamos a la Biblia, allá en Romanos 5:8. Leemos la palabra en el nombre de Yeshua. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tus palabras son benditas y eficaz y nos llena de vida. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre de la gloria. Amén. Este versículo revela una verdad profundamente poderosa. Dios no esperó que fuéramos perfectos para amarnos. Él nos amó en nuestras luchas, en nuestras caídas, en nuestras heridas y aún en medio de nuestro pecado. El amor humano muchas veces depende de muchas condiciones, pero el amor de Dios se manifestó cuando nosotros todavía no estábamos lejos de Él. Cristo no murió por persona perfecta, murió por alma necesitada de salvación. Tú sabes que esto significa que la cruz fue una demostración viva de misericordia. Jesús atemó nuestras luchas, cargó nuestro dolor y abrió un camino de reconciliación con el Padre. Por eso, este versículo no habla solamente de sacrificio, habla de amor verdadero. Un amor que perdona, restaura, sana, levanta y transforma vida. Y cuando entendemos ese amor, nuestro corazón solo puede responder con gratitud. Porque Cristo no nos amó por lo que éramos, nos amó porque lo que Él sabía que podíamos llegar a ser en sus manos. Hoy podemos mirar el cielo y decir, gracias, Señor, porque aun cuando estaba perdido, tu amor vino a buscarme. Y cuando llegaste a mi vida, la muerte comenzó a huir. Gracias, Padre de la gloria.
El sacrificio de Yeshua no fue solamente un evento histórico, fue un acto de amor más poderoso que la humanidad ha conocido. En la cruz, en el madero, el cielo abrió un camino de reconciliación entre Dios y el hombre. La Biblia narra que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. El sacrificio de Yeshua cambió nuestra historia porque hizo lo que nadie podía hacer: vencer el pecado, destruir la condenación, derrotar la muerte espiritual y devolvernos acceso al Padre. Desde el pecado de Adán, el hombre quedó separado de la presencia divina. Pero la Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, la humanidad podía tener religión, pero no comunión verdadera con Dios. Había culpa, había condenación, había esclavitud espiritual, había muerte interior. El pecado no solamente dañó el cuerpo, dañó el espíritu del hombre. Por eso muchas personas viven vacías, heridas, confundidas, sin paz y lejos del propósito eterno. Tú sabes por qué el sacrificio del Señor fue un intercambio divino. Yeshua tomó nuestro lugar. Lo que nosotros merecíamos, Él lo cargó. Él recibió rechazo, dolor, humillación, heridas y muerte. ¿Tú sabes para qué? Para darnos perdón, libertad, vida eterna, sanidad espiritual y reconciliación con el Padre. Pero la Biblia dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones. En la cruz, en el madero, ocurrió un intercambio santo. Él tomó nuestra culpa y nos dio gracia. Él tomó nuestras muertes y nos dio su vida. Él tomó nuestra condena y nos dio libertad. El madero fue un altar de amor. El madero no fue casualidad, fue un plan eterno de redención. Yeshua sabía lo que iba a sufrir y aún así decidió obedecer al Padre por amor a nosotros. La Biblia dice: se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cada gota de sangre derramada hablaba de misericordia, de restauración, de salvación y de pacto eterno. El madero era un símbolo de muerte, pero Cristo lo convirtió en símbolo de esperanza. La muerte de Yeshua no fue una derrota del cielo, fue una guerra espiritual. Cuando Yeshua dijo: consumado es, algo fue quebrado en el mundo espiritual. El velo se rasgó. El acceso al Padre fue abierto. La condenación perdió autoridad. La muerte comenzó a ser vencida. Por eso, cuando Cristo entra en una vida, el alma despierta, el corazón cambia, el espíritu revive y las cadenas comienzan a romperse. Yo quiero que tú pongas atención aquí. Solo el que fue libre entiende el valor de la libertad. Hay cosas que solamente entiende alguien que las vivió. El que nunca estuvo preso no entiende completamente lo que significa respirar en libertad. El que nunca estuvo perdido no entiende el valor de encontrar el camino. Y el que nunca estuvo atado espiritualmente difícilmente comprenderá la profundidad de la libertad en Cristo.
Por eso muchas veces las personas que más aman a Dios, más lloran en su presencia, más agradecen y más valoran su misericordia, son aquellos que saben de dónde Él las sacó. La Biblia dice: a quien mucho se le perdona, mucho ama. Hay cadenas invisibles. Una persona que puede sonreír por fuera, pero está destruida por dentro. Puede vivir atada al miedo, a heridas del pasado, a las culpas, a vicios, a tristeza profunda o al vacío espiritual. Y muchas veces se acostumbra tanto al dolor que piensa que jamás podrá ser libre, jamás podrá salir de ahí. Hasta que Cristo aparece. Y cuando Cristo entra, la persona descubre algo que había olvidado. Había olvidado la paz, había olvidado la esperanza, había olvidado el amor, había olvidado la dignidad espiritual. Alguien que siempre fue libre quizá agradece, pero el que estuvo encadenado agradece con lágrimas, porque sabe cuánto sufrió, sabe cuánto lloró, sabe cuánto tiempo vivió en oscuridad, sabe cuánto necesitaba ser rescatado. Por eso el corazón libre adora diferente, no adora por emoción solamente. Adora porque recuerda la noche donde Dios lo levantó, el día donde Cristo tocó su corazón, en el momento donde sintió la vida nuevamente. Tengo un ejemplo, no sé si ustedes lo han visto. Tengo un ejemplo del anillo y elfo. No sé si hace mucho tiempo que yo vi esa película, estaba un poco pequeña. Es un ejemplo muy profundo que se ve en The Lord of the Rings, en el personaje de Grullón. Grullón vivía esclavizado por el anillo. El anillo lo controlaba su mente, controlaba su deseo y su vida. Era una esclavitud tan fuerte que ya no sabía vivir sin aquello que lo destruía. Pero también vemos otro momento especial con Frodo, donde el amor, la fidelidad y la ayuda mutua muestra cómo alguien puede sostener al otro en medio del peso. Y el ejemplo que menciona del elfo recuerda una verdad espiritual. Cuando alguien recibe un acto de bondad o de liberación, nace gratitud hacia alguien que lo ayudó, porque la libertad produce agradecimiento. Así también pasa espiritualmente en el pecado. Es como un anillo que esclaviza la mente, seduce, controla, consume y roba identidad. Pero Cristo rompe esa esclavitud, y cuando una persona entiende que Yeshua lo libertó, su corazón comienza a amar profundamente a su Salvador. Una persona verdaderamente libre nunca olvida la mano que lo levantó. Por eso muchos creyentes lloran al orar. No es debilidad, es memoria espiritual. Recuerdan cómo estaban antes, cómo Dios lo encontró y cómo su vida cambió. La Biblia dice: me hizo sacar del pozo de la desesperación. El agradecimiento nace porque hubo un rescate, hubo una liberación, hubo un Salvador. Hay algo aún más profundo. El enemigo quiere que la persona piense que ya no tiene valor, pero cuando Cristo libera, también devuelve la identidad. La persona deja de verse como esclava y comienza a verse como hija de Dios. La Biblia establece: habéis recibido el espíritu de adopción. Eso produce una gratitud profunda, porque no solamente fuimos perdonados, fuimos recibidos por amor.
Solo el que fue libre entiende el valor de la libertad. El que estuvo en oscuridad valora la luz. El que estuvo herido valora la sanidad. El que estuvo atado valora la paz. Por eso el creyente agradecido no adora por costumbre. Adora porque recuerda quién era antes de Cristo. Y cuando mira hacia atrás solo puede decir: gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque me rescataste del lugar donde estaba. Gracias porque rompiste mi cadena. Gracias porque cuando llegaste a mi vida, la muerte tuvo que huir. Gracias, Padre de la gloria. La verdadera gratitud nace cuando una persona sabe que estaba perdida y Dios la volvió a levantar. No es agradecimiento de alguien que solo recibió algo material. Es el clamor de alguien que volvió a vivir espiritualmente. Por eso hay personas que lloran cuando oran, porque recuerdan quién eran antes de Cristo. Y uno de los ejemplos más profundos que narra la Biblia es el Gadareno. En la Biblia describe el Gadareno como un hombre atormentado. Vivía entre los sepulcros, aislado, herido, fuera de control y dominado espiritualmente. Nadie podía ayudarlo. Nadie podía dominar aquella esclavitud. Pero la Biblia dice: ni aun con cadena podía alguien sujetar. Esto representa la condición de muchas personas hoy. Tal vez no viven entre tumbas físicas, pero sí viven entre heridas, entre el recuerdo muerto, entre cadenas emocionales, entre vacíos espirituales y pensamientos oscuros. Por fuera parecen fuertes, pero por dentro están quebrados. Algo poderoso de esta historia es que Yeshua cruzó el mar para llegar hasta aquel hombre. Ay, Dios mío, muchos lo rechazaban, muchos le tenían miedo, le temían, muchos lo daban por perdido, pero Cristo fue a buscarlo. Eso revela algo profundo. Dios no abandona al que el mundo rechaza. Yeshua no vio un loco, vio un alma que necesitaba libertad. Así hace hoy. Él entra en lugares oscuros, en corazones heridos, en vida destruida, para traer restauración. Cuando el ganadero se encontró con Yeshua, los demonios tuvieron que salir, porque la oscuridad no puede permanecer donde la autoridad de Cristo. La Biblia dice: sentado, vestido y en su juicio cavar. Mira la transformación. Antes estaba desnudo, ahora estaba vestido. Antes vivía gritando, ahora estaba en paz. Antes estaba entre sepulcros, ahora estaba a los pies de Yeshua. Eso hace Cristo. No solo liberta, también restaura dignidad. Después de ser libre, el ganadero no quería separarse de Yeshua. ¿Por qué? Porque entendía algo que otro no comprendía. Cristo le devolvió la vida. Solo el que fue rescatado entiende la profundidad del agradecimiento. Tal vez otros miraban a Yeshua como maestro, pero el ganadero lo veía como un salvador, porque él recordaba las cadenas, el tormento, la oscuridad y el dolor del que fue sacado. Por eso quería seguir al lado, ahí pegado de Yeshua. La gratitud verdadera nace cuando alguien sabe: yo estaba destruido y Él me levantó. Yeshua no permitió que el ganadero se quedara con él físicamente. Le dijo: volviere y contare lo que había hecho. Pero la Biblia establece: vete a tu casa, a los
tuyo y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. La gratitud auténtica no se queda callada. El que volvió a vivir habla diferente, adora diferente, ama diferente y testifica diferente, porque sabe que su libertad tuvo un encuentro con Cristo. El ganadero representa muchos de nosotros hoy. Tal vez algunos nunca estuvieron poseídos como aquel hombre, pero espiritualmente también estuvimos perdido, vacío, herido, confundido y lejos de Dios. Y un día Yeshua llegó a nuestro caos, llegó a nuestra oscuridad, llegó a nuestras cadenas y empezó a restaurarnos. Por eso hoy podemos agradecer con lágrimas, porque no olvidamos quiénes éramos antes de Él. La gratitud es la respuesta de alguien que volvió a vivir. El ganadero no agradecía por religión, agradecía porque sabía que Cristo lo había rescatado de la muerte espiritual. Y así sucede con todo corazón transformado cuando recordamos el pozo del que Dios nos sacó, las cadenas que rompió y la vida que restauró. Solo podemos caer a sus pies y decir: te amo, Señor. Gracias porque nadie pudo ayudarme, pero tú sí. Gracias porque cuando llegaste a mi vida, la muerte comenzó a huir y mi alma volvió a vivir. La sangre derramada en el madero no perdió poder con el tiempo. Todavía hoy limpia, restaura, sana, libera y transforma vida. La Biblia establece al que nos amó y nos lavó de nuestro pecado con su sangre. La sangre de Cristo habla perdón para el culpable, esperanza para el caído, vida para el muerto espiritual. Hoy entendemos que la gratitud verdadera nace cuando reconocemos lo que Yeshua hizo por nosotros. Éramos como el ganadero, heridos, vacíos, atrapados y lejos de la paz verdadera. Pero Cristo llegó hasta donde estábamos. Entró en nuestra oscuridad, rompió nuestras cadenas, sanó nuestra alma y nos devolvió la vida espiritual. Por eso nuestra adoración no nace solamente de palabras, nace de la memoria de un corazón que fue rescatado. La Biblia dice: bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Nunca olvide de dónde Dios nos sacó, cuántas veces nos levantó y cuánto amor mostró en el madero. Yeshua no solo murió, resucitó y con su resurrección nos dio esperanza eterna. Ahora entendemos, solo el que fue libre conoce el valor de la libertad. Solo el que volvió a vivir entiende el poder de la gracia, y solo el que conoció a Cristo puede decir con verdad: te amo, Señor. Gracias por tu sacrificio. Gracias porque cuando llegaste a mi vida, la muerte huyó y nació vida dentro de mí. Gracias, Señor. Levanta tu mano donde tú estás y ora conmigo hasta el final. Padre amado, hoy vengo delante de ti con un corazón lleno de gratitud. Gracias por tu amor eterno. Gracias por enviar a tu Hijo Yeshua el Mesías a morir en el madero por mí. Yeshua, gracias porque me encontraste cuando estaba perdido. Gracias porque rompiste mi cadena. Gracias porque sanaste mi alma. Gracias porque donde tú llegaste, la muerte comenzó a huir. Hoy reconozco que sin ti no tendría esperanza, pero tu misericordia me levantó, tu sangre me limpió, tu presencia me devolvió vida. No permita jamás
que jamás olvide tu sacrificio, que mi corazón permanezca humilde, agradecido y enamorado de tu presencia. Haz de mí un testimonio vivo de tu poder, que otros puedan ver en mí la libertad, la paz y la transformación que solo tú puedes dar. Hoy declaro que soy libre por la sangre de Cristo. Declaro que ya no pertenezco a la oscuridad, porque la luz de Cristo vive en mí. Y aunque vengan pruebas, seguiré adorándote. Seguiré agradeciéndote y seguiré diciendo te amo, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua el Mesías. Amén y amén.